Continuamos compartiendo cartas sobre la mesa. Son las 20 horas con 2 minutos. A continuación estaremos analizando la situación del magisterio y su relación con el gobierno. Ya se encuentra con nosotros José Antonio Escobar y también nuestro invitado, el profesor José Luis Álvarez, secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores en Educación Urbana de La Paz. Reiteramos, situación del magisterio y su relación con el gobierno. Adelante, Omar Gómez. Muchas gracias, la cordial bienvenida al profesor José Luis Álvarez y a Pepe Escobar. Vamos a aprovechar todo este tiempo, hoy tenemos bastante que hablar con el profesor Álvarez. ¿Cómo se entiende tantos años reproduciendo la dirección sindical en URMA? ¿Y qué pasó? Ustedes estaban acostumbrados a ganar con más del 50% y esta vez no pudieron llegar al 50%. Bueno, yo creo que todos los frentes y también los partidos políticos tienen su fortaleza o su debilidad en su programa. URMA tiene un programa que es la aplicación del programa del Partido Obrero Revolucionario a la problemática de la educación, a la situación económica de los trabajadores de educación y a todos los problemas como son los aspectos pedagógicos, sociales, sindicales y políticos. Pero fundamentalmente la fortaleza está en que como dirección, apoyados en el programa, hemos sabido dar respuestas contundentes a las necesidades de los trabajadores. En el problema del salario, la mayoría de los sindicatos siempre se orienta a acomodar las necesidades de los trabajadores a la posibilidad que tiene el sector patronal o el gobierno, cuando plantean un incremento en porcentajes. Nosotros partimos del criterio de que el salario debe servir para cubrir las necesidades de los trabajadores y eso no puede ser otro que el sueldo de acuerdo a la canasta familiar. Pero también hemos dado respuestas a los problemas que han emergido de la reforma en la seguridad social. Cuando se aprobó la ley 1732, que es la capitalización individual, y posteriormente la ley 065, la mayoría de los trabajadores y los sindicatos creyeron que con la capitalización individual los trabajadores iban a mejorar su jubilación. Creían que con la oferta de ganar intereses por concepto de aportes también tenían asegurado su porvenir los jubilados. Nosotros partimos del criterio de que la jubilación también es parte del salario y que por tanto debiera ser financiado íntegramente por el patrón y el Estado. Y planteamos la necesidad de que se debiera luchar por una renta que sea también de acuerdo a la canasta familiar, pero en esta etapa en que se está destruyendo las conquistas, reivindicábamos lo que teníamos antes los trabajadores, que es la jubilación con el 100%. Estas consignas planteadas al principio no eran comprendidas por los trabajadores. Al principio planteaban como si fuese una cuestión utópica, planteaban como una cuestión equivocada y bueno, hemos tenido que pelear con nuestras propias bases y también con el resto de los trabajadores para que terminen abrazando estas consignas como una necesidad inmediata, la jubilación con el 100%, el sueldo de acuerdo a la canasta familiar. Y también hicimos un análisis crítico de la crisis educativa. Para muchos la crisis de la educación es un problema solo administrativo. Para nosotros es un problema estructural que emerge de la base de la sociedad y su forma de producción. Así como la escuela, como la sociedad separa la fuerza de trabajo de los medios de producción, en el campo educativo se traduce en una separación de la práctica con la teoría, teniendo una educación repetitiva y memorística. Lo mismo ocurrió, por ejemplo, cuando se anunció la educación virtual. Para la gran mayoría, empezando del gobierno de Áñez y el ministro Cárdenas, nos hicieron creer que la educación virtual era un tremendo salto en la actualización de la crisis educativa y que Bolivia se iba a nivelar en cuanto a calidad educativa con los países desarrollados. Nosotros, partiendo de nuestra caracterización de la crisis de la educación, desde el principio sostuvimos que la educación virtual iba a profundizar la crisis educativa y que los estudiantes iban a aprender mucho menos porque se profundizaba el divorcio entre práctica y teoría y la educación iba a terminar mucho más bancaria
y que eso se va a agravar por las condiciones de miseria en el país, donde un gran porcentaje no tiene garantizado el pan del día y mucho menos va a poder cubrir los costos de educación virtual. Es decir, ese programa nos ha permitido dar respuestas a todos los problemas de los trabajadores de educación y también respuestas a los problemas del país. Por eso creemos que URMA se ha convertido en una organización fuerte en el magisterio, no solo en el magisterio a nivel nacional, pero también hemos partido del criterio de que tenemos un Estado, una clase dominante incapaz de cumplir sus propias leyes y el único camino que tiene para resolver nuestras necesidades es recurrir a la acción directa. A propósito de la fortaleza de la que tú haces referencia, haciendo una retrospectiva de la performance electoral de URMA, desde el 88 están invictos, pero ya lo decía Omar Gómez, es decir, las goleadas, si vale el término futbolístico, han quedado atrás. ¿Está creciendo peligrosamente la línea del magisterio que está aliada al MAS? Nos referimos al Frente FUM. ¿Cómo está esa característica? Teniendo en cuenta que ustedes también tienen algunos problemas en provincias y en el Alto por temas de pandemia y todo eso. ¿Cómo está marchando la cosa, profesor? Bueno, en primer lugar, sí hemos empezado una racha de victorias sucesivas desde el año 1989. La primera vez que llegamos fue el 85, 86. Perdimos una elección y vino otra elección, el 88 también perdimos y el 89 ganamos y a partir de ahí nunca dejamos de perder y de ganar, mejor dicho, nunca dejamos de ganar y hemos hecho una especie de pausa. El 2000 no nos presentamos a elecciones, dijimos que el magisterio pruebe otra dirección y decidimos bajar a las bases. Y bueno, el magisterio, después de esa pausa que hicimos como frente, nos volvieron a reelegir y obtuvimos la mayor votación. Obtuvimos un 85% de votación en nuestro retorno. Y a partir de ahí, obviamente, ha marcado en fuego, yo creo, la cuestión administrativa. Pero este último se ha disminuido la votación en provincias y en el Alto como consecuencia de la presencia del MAS. El MAS ha levantado una enorme ilusión en todos los trabajadores y en todos los sindicatos. Muchos han creído que se debiera abandonar la acción directa, la movilización, y que como tenemos un gobierno de un presidente indígena, todos los problemas se podían resolver a través de solo pedir, dejando a un lado las medidas de presión. El gobierno del MAS, aprovechando en esa esperanza, ha terminado estatizando todos los sindicatos. El único sindicato que se mantuvo en forma independiente fue el del magisterio paceño. Pero también la despolitización afectó a nuestro sector. Muchas capas del magisterio urbano de La Paz al principio creyeron que iba a resolver sus problemas. Por eso en la elección del año 2006 casi gana el MAS, llega a tener un 46% de votación y nosotros un 48%. Nos ha costado hacer entender al magisterio que el gobierno del MAS era la continuidad de los anteriores gobiernos en todas sus reformas. Pero también esta despolitización se traduce en la incorporación de generaciones nuevas. El FUM toma las normales como una especie de botín de guerra y desde ahí empieza a formar, a difundir como la mejor opción para resolver los problemas de la educación, la 070, pero no solo toma como botín de guerra la distribución de los cargos docentes, sino también desde el ingreso de los estudiantes. Este último ha habido un escándalo como un dirigente de estudiantes vendía cupos para que accedan a las normales los nuevos postulantes o los nuevos maestros. Y eso también ha sido un escándalo con la venta de exámenes para postulantes para ingresar a las normales. Pero aparte de eso se suma la cuestión clienteliar. Cuando uno está egresando de la normal, toditos denuncian los maestros nuevos, ya les ofrecen cargos y designación directa.
Con Kelka eso se ha profundizado, lo que había empezado el señor Aguilar. Es decir, antes las compulsas eran abiertas, públicas, y se designaban a los maestros egresados de acuerdo a su índice académico, de acuerdo a todo su historial de estudiante. Eso se transforma con la inscripción vía web, y de cada 10 acefalías, entre 4 y 3 acefalías se designan directamente desde el Ministerio de Educación. Es decir, la corrupción es tremenda. Entonces los jóvenes estudiantes de las nuevas generaciones que van a provincias, una gran mayoría ya son favorecidos con cargos directos. Y a eso se suma también sus ingresos a la ciudad del Alto. Pero eso es una cuestión administrativa que ha terminado corrompiendo. Pero también hay que reconocer y ser autocríticos. El trabajo en estos últimos 4 años y en los anteriores no ha sido eficiente de URMA en provincias, tampoco ha sido eficiente en el Alto. Donde más ha golpeado, reitero, esa ilusión del MAS en sentido de resolver nuestros problemas, fundamentalmente apoyando al gobierno del MAS. Ahora, José Luis, ¿cómo va a ser la relación con el gobierno? Siempre ustedes se han caracterizado por ser altamente críticos, contestatarios, interpeladores del poder. ¿La relación va a ser igual? ¿Va a ser más fuerte? ¿Cómo ves rápidamente nuestro tiempo? Omar, el problema es bien concreto, ¿no? Los maestros tenemos necesidades, como por ejemplo en provincias se ha quitado el bono de zona y de frontera. Muchos maestros que trabajan en lugares alejados ya no perciben el 20% más. Entonces, ¿qué corresponde al dirigente? Solicitar que se reponga esa pérdida del bono de zona. ¿Quién tiene que dar respuesta? Es el gobierno. Pero también en estos últimos años, igual que con la época de Sánchez de Lozada, se ha incorporado como norma el trabajo gratuito. Un maestro le pagan por 88 horas, pero trabaja 120. O trabaja por 72 horas, le pagan por 72 horas y trabaja 100 horas. Es el trabajo gratuito. Eso porque el gobierno ha creado ítems incompletos, sin presupuesto. Entonces nosotros planteamos y decimos se debe pagar hora trabajada, hora pagada, igual que ellos nos dicen, día no trabajado, día descontado. Son planteamientos que surgen de la necesidad de los trabajadores. También surge el problema de los abusos de las juntas escolares. Se han empoderado actualmente en un colegio, a una maestra y al director le están procesando por un expulsía, por el solo hecho de haber llamado a la maestra y decirle su hija tiene dificultades en matemáticas, ¿no? Y que tiene que cubrir esas dificultades. La muchacha ha aprobado el curso, ha salido bachiller, todo normal, con todas las adaptaciones que ha hecho la maestra, pero por el solo haber dicho que no sabía, expulsía, padre de familia, está empezando a meter proceso penal, ni siquiera administrativo, porque en el nivel administrativo se ha resuelto, en las instancias. También es una necesidad de normar las juntas escolares. ¿Qué escuchamos al frente? Al frente no recibimos ningún tipo de respuesta. Cuando se agota el diálogo, cuando se agota la representación, tenemos que recurrir a la acción directa. A propósito de ello, y en la recta final, José Luis, dada la característica combativa de URMA y la dirección en el magisterio paceño, teniendo en cuenta que han perdido este bono de zona y de frontera, ¿es previsible que esté muy cerca ya medidas de presión por parte del magisterio para recuperar este beneficio conquistado en el pasado? Hemos firmado un convenio donde se ha comprometido reponer el bono de zona, anular el trabajo gratuito. Tenemos un convenio donde todos los compañeros administrativos y de servicio tienen que acceder a la categoría mérito. Hemos firmado varios convenios y no se ha cumplido, pero también tenemos un compromiso firmado con el señor Aguilar de nivelar los salarios del magisterio urbano con el magisterio rural, porque es inadmisible que si yo trabajo en un colegio en la mañana urbano y en el mismo colegio en la tarde hay magisterio rural, que los de la tarde ganen más que los maestros
del turno de la mañana. Antes los maestros rurales ganaban un poco más, supuestamente por condiciones de alejamiento o ser muy distantes. Pero hay colegios rurales en la Ceja, en la zona sur, y lo menos que se puede hacer es a igual trabajo, igual salario. Esas son respuestas que tiene que dar el ministerio y en resumen tiene que dar el gobierno. José Luis, a ver cómo lo planteamos. Ustedes han sido uno de los espacios dentro de los maestros que han sido críticos de su propio sector, de la propia dirigencia de su sector. Ahora, ¿cómo va a ser su relación con la Confederación? Nosotros, en primer lugar, siempre hemos partido de respetar la estructura. Cuestionamos a todos los dirigentes que se han entregado al gobierno. Dentro de eso está la Confederación, dentro de eso está la Central Obrera Boliviana. Pero ¿cuál es la forma de combatir a los malos dirigentes? ¿Fracturando los sindicatos? No. Creemos que se tiene que combatir a los malos dirigentes de la CTV, respetando las estructuras orgánicas, combatiendo política e ideológicamente en el seno de nuestras organizaciones sindicales. Porque es un mal camino fracturar los sindicatos, porque así se termina debilitando la propia organización sindical. Y bien breve, ¿y cómo está la torta porcentual de los sindicatos en todo el país? ¿Hay una mayoría afín al MAS o contestataria? En el magisterio, la mayoría es contra el MAS. ¿Por qué la mayoría? Tenemos control de la Federación Paceña, tenemos control de la Federación Cochabambina, Chuquisaqueña, también tenemos la de Oruro, ¿cierto? Y también tenemos algunas regionales. Si sumamos la cantidad de afiliados, vamos a ver que estas federaciones constituyen aproximadamente más del 50% de todo el magisterio. Pero ¿cómo el MAS controla? Esa es la pregunta, pese a que no tiene control de federaciones grandes. En los estatutos de la Confederación hay una, ¿qué se puede decir? Destrucción de lo que se llama la proporcionalidad, que es la base para la democracia sindical. El voto de La Paz, por ejemplo, en una conferencia donde tenemos 37.000 maestros, vale 1. Igual es el voto, digamos, de Villazón, donde tienen, pongamos, 700 u 800 afiliados. El voto de esta federación gigantesca, que es casi el 30% de todo el magisterio nacional, en las conferencias vale 1, igual que una federación pequeña. Entonces se destruye la democracia sindical, así, donde la minoría es sometida, pues la minoría termina sometiendo a la mayoría. Entonces eso se tiene que discutir seguramente en el próximo Congreso, por una parte. Por otra parte, los que más aportamos son las federaciones grandes, pero en forma abusiva la dirección nacional, ¿qué hace? Todo lo que aporta el magisterio paceño, el magisterio cochabambino, otorga como pasajes, como viáticos a las federaciones pequeñas, regionales. Y a las federaciones grandes, que somos nosotros que aportamos, no nos pagan pasajes, no nos pagan viáticos. Es decir, en alguna medida comprometen de esa forma a las federaciones pequeñas que dependen del aporte de las federaciones grandes. Eso también es una forma de desvirtuar el uso del aporte sindical, que debiera ser equitativo para todos. Obviamente eso se tiene que debatir y polemizar en el próximo Congreso, para que el aporte sindical sea usado de acuerdo a las necesidades de cada sindicato. Perfecto, profesor. Como siempre el tiempo nos queda corto, pero este tema también es bien complicado, el hecho de que las minorías se impongan a la mayoría, ¿verdad? Y termino con lo siguiente. Muchos de los periodistas y también las bases han sido desinformadas. Han planteado de que URMA, igual que el MAS, es decir, igual que Evo Morales, está en la elección. Eso es una mala interpretación. En nuestros estatutos se establece, por ejemplo, este año, el secretario ejecutivo general que ha pasado era el profesor Leandro Mamani. Él no puede repostularse para la Secretaría Ejecutiva General.
¿no? Necesariamente hay el criterio de alternabilidad. Yo, por ejemplo, estoy retornando a la dirección después de más de 8 años. Durante 8 años he estado en las bases y por esta elección he retornado. Entonces, siempre ha habido ese principio de alternabilidad, que es uno de los criterios de la federación. Pero también es falso que solo la federación esté conformado por URMA. En la federación están también representantes del FUN y de los otros frentes. Se eligen de acuerdo a proporcionalidad, ¿no? Entonces no es solo URMA quien dirige. Lamentablemente todo este trabajo, pero lo han cargado a URMA. Claro. Gracias. Además, José Luis, porque siempre está en los medios, seguramente identifican que José Luis siempre está de dirigente. Sí. Muy bien, gracias José Luis otra vez. Muchas gracias, Omar, muchas gracias. Muy bien, tenemos la posibilidad de haber hablado con el profesor José Luis Álvarez, nuevamente ejecutivo ya de la Federación de Trabajadores en la Educación Urbana de La Paz. Televisión para ti.